es la cuestión de la identidad. Aquí es donde vuela nuestro amigo Gramsci, que era un italiano así como deforme, extremadamente inteligente, que leyendo a Maquiavelo decía que el poder es como un centauro, que tiene que ver con las relaciones de poder y con lo que los marxistas llaman o llamamos propiedad de los medios de producción. Existen clases que se determinan en función de si eres propietario de los medios de producción o de si solo eres propietario de tu fuerza de trabajo. Pero dice Gramsci leyendo a Maquiavelo, el poder es como un centauro, tiene una parte humana. Esto tiene que ver con el consentimiento, y el consentimiento tiene que ver con la cultura, con un conjunto de instituciones que sirven para convencer a la gente y para que la gente asuma ciertas formas de organizar el poder por su propio consentimiento. ¿Qué elementos son cruciales ahí? La familia, la religión, el teatro, en este momento los medios de comunicación y la televisión, y también el cine. Y el cine tiene un papel particularmente importante a la hora de determinar las visiones que las comunidades nacionales tienen de sí mismo. La memoria histórica de un pueblo tiene más que ver con lo que se hace en el cine que con lo que se escribe en los libros. Hay buenos historiadores sobre la Guerra Civil Española, que es una cosa que trato de explorar aquí, pero la gente normal no lee a los buenos historiadores, ni siquiera lee libros de historia sobre la Guerra Civil, pero ve películas, y las películas lo que vienen a contar en última instancia es que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre hermanos, una suerte de acontecimiento meteorológico desgraciado que cae como un huracán por encima de familias españolas que con su carácter, pues es carácter que tenemos los españoles, ¿no? Y que es como en el cuadro de Goya, de los dos tipos golpeándose, hay peleas entre hermanos que destrozan familias, y menos mal que llegó la transición libertad, sin ir a libertad, y un monarca que nos devolvió a todos los españoles la armonía. Y esa visión, que es una visión ideológica construida a partir de la transición, es la visión hegemónica en las películas que se han hecho sobre la Guerra Civil Española a partir de los años 80. Y eso condiciona una conciencia de pueblo, una idea de España hegemonizada por la derecha y una orfandad de buena parte de sectores sociales en este país que no saben cómo enorgullecerse de algo que es un orgullo para cualquier demócrata europeo, que es el patrimonio y el pasado antifascista. Y para eso el cine es absolutamente crucial. Que tuviera que venir un británico a hacer una película como Tierra y Libertad, en la que por primera vez se dice que la revolución es algo bueno, tiene narices. Y es una pena que esa película al final habla más de la guerra civil dentro de la guerra civil en el bando republicano, que de una suerte de visión que reivindique el antifascismo. Ha tenido que ser una película sobre las cárceles, sobre la represión posterior a la guerra civil, estoy pensando en La voz dormida, ¿verdad? Sí. La que de alguna manera reivindique la democracia como algo asociado al antifascismo. Es absolutamente crucial el cine para eso, y por eso aquí también trabajamos una película de Vajda, de un director polaco, que explica claramente las claves de la identidad nacional polaca, que está vinculada al catolicismo, al anticomunismo y a entender que su país siempre estuvo aprisionado por dos botas, la bota rusa y la bota alemana, y que lo mejor de Polonia son sus élites militares y políticas vinculadas con el conservadurismo católico. Y en esta película, que es una película magnífica, lo comprendes. Un polaco que sea patriota tiene que ser católico y tiene que ser de derechas, porque en su memoria histórica se construye la identidad nacional. En este país, Hobsbawm tiene una frase que dice: la pluma de los perdedores de la guerra civil siempre fue superior a la pluma de los vencedores. La mayor parte de los intelectuales, de los escritores, de todas las mejores cabezas que en todo el mundo escribieron sobre la guerra civil española, escribieron a favor de los vencidos. Y la producción cultural, la literatura es ingente y magnífica. Cabía esperar que con la recuperación de las libertades en España, teniendo en cuenta que el mundo del cine, los directores y los actores son tan progres y tan pues, de salir por las noches y todas esas cosas que se identifican con la izquierda, pues tuviera un cine que de alguna manera ajustara cuentas, ¿no? O sea, que en los años 80 empezara a haber un cine que contara las verdades del franquismo, que retratara a los falangistas como asesinos y que no hubiera que esperar a que un mexicano hiciera una película para que viéramos a un torturador. Se esperaba un cine que de alguna manera se identificara con las razones del bando antifascista, tanto con los logros sociales en términos de reformas de la República como las justas aspiraciones
revolucionarias de las organizaciones de la clase obrera. Se esperaba un cine que de alguna manera reivindicara una identidad para España que ya estaba bastante perdida entonces, pero que de alguna manera, pues bueno, se podía identificar con los diferentes sectores del bando del antifascismo, pero no ocurrió. Y buena parte de las películas que se hicieron sobre la guerra civil son para contar que la guerra civil fue una desgracia, incluso películas de directores de izquierdas. Hay una película que se llama La vaquilla, que es muy divertida y muy tierna, pero que es un canto a la reconciliación nacional, que establece claras equidistancias entre los dos bandos y plantean que, bueno, que básicamente la guerra es una desgracia de la pobre gente y que esa vaquilla, que al final muere en medio de las dos trincheras, en el campo de batalla, es una metáfora de España, con los buitres volando alrededor. Hay una escena en la que dos soldados quieren cambiarse de bando, porque tienen cada uno su familia al otro lado, que es una manera pues clara de desideologizar la guerra, y eso lo está haciendo, joder, alguien que hizo cosas maravillosas para retratar el franquismo, como La escopeta nacional. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que ganan los de siempre, porque la cultura de la transición vinculada a una reconciliación nacional que no ajustó cuentas al decreto del olvido, pues sella la victoria de los que tenían el botín y lo siguieron teniendo. Siempre cuento esta anécdota. El presidente de Banesto, cuando le preguntaban si pasó miedo la noche del 23F, dijo que no pasó ningún miedo, que él sabía que ocurriera lo que ocurriera, él iba a seguir siendo el presidente de Banesto. Y eso tiene mucho que ver con los imaginarios que ha generado el cine en este país. Una película más reciente y muy celebrada, Soldados de Salamina, a partir de una novela que no está tan mal, pero ya la película termina de acabar con ello. En este caso España no es la vaquilla, España es esa mujer invisible con la que un soldado baila nada más y nada menos que Suspiros de España, y hay un momento de comunión entre los falangistas presos. La película, por supuesto, representa la terrible represión comunista en el momento en el que se está produciendo la salida por Cataluña hacia Francia, y en la que incluso los contrastes revelan un pasado de horror que se supera por el encuentro entre los seres humanos, y un presente en el que la guerra civil no sirve para entender nada, en el que nadie ha contado en este país que la guerra civil fue ante todo un proyecto de clase, de las clases propietarias que acudieron a los elementos ideológicos disponibles para construir su versión del fascismo. En este caso, el catolicismo y el tradicionalismo, que son los ingredientes ideológicos con los que se construye el fascismo español como proyecto de clase, que es lo que sirve para entender por qué los apellidos del poder en España siguen siendo hoy los mismos apellidos del poder que sancionó la guerra civil. Joder, no era tan difícil de contar en una película, pero esto no se ha hecho. Y eso genera una conciencia colectiva, en la mayor parte de los casos, de derrotas, y en otros muchos casos de desinterés. Hay mucha gente que tiene abuelos que fueron héroes, que celebraría cualquier persona en Italia, en Francia, celebraría haber tenido un abuelo guerrillero, un abuelo que luchó por la resistencia, y aquí se entiende como una cosa que no tiene nada que ver con tu vida. Y toda la carga ideológica vinculada a esa construcción de España hegemonizada por la derecha, charanga y pandereta, que decía Machado, y que se convierte de alguna manera en la manera de exorcizar los problemas de este país. Seguramente los que sois más jóvenes y os hayáis ido de Erasmus os dirán todo el mundo: joder, es que en España se bebe mucho, la gente se emborracha, se sale hasta por la noche más tarde. Es verdad, y tiene que ver con la cultura franquista, en la que el único espacio en la que podías decir algo pues era emborrachándote en los pueblos, y esa cultura del salir hasta tarde y el beber hasta que no puedas más, y las peleas como una cosa asociada al alcohol, es una forma de exorcizar una sociedad completamente cerrada, y esa especie como de elogiar lo español como algo que tiene que ver con el folclore vinculado a Manolo Escobar, al pícaro, al aquí se vive de puta madre, y al, por supuesto, hablar de política es de mala educación. Cuando uno va a casa de los padres de su novio o de su novia, el primer día no habla de política, salvo que sea una comunidad de militantes, porque hablar de política es de mala educación. En España se habla de fútbol, se habla de mujeres,
se habla de toros, se habla de fiesta, y eso tiene que ver con el resultado de la guerra civil. Franco lo decía mejor que nadie: haga usted como yo, no se meta en política. Si es que de lo que se trata es de no meterse en política. ¿Cuántos de vosotros o vosotras no habréis oído aquello de tú no te signifiques, tú no te metas en nada, que esto no trae más que desgracias y cosas malas? Lo que hay que hacer es ir a lo tuyo, y que sí, que los políticos son todos unos corruptos, pero tú a lo tuyo. Y a factura con IVA o sin IVA. Ese es el carácter de lo español, y claro que eso tiene que ver con el cine. O sea, fijaos cómo, curiosamente, con Pilar Miró, que manda narices, sí que hace un cine como de elogiar las gestas históricas de España desde el siglo XVIII hacia atrás. Porque desde el siglo XVIII hacia atrás se construye una especie de identidad estupenda del siglo de oro español, la conquista de América, todos esos elementos que son funcionales a la derecha, incluso Curro Jiménez. Que fíjate que el Curro Jiménez es una serie para decir qué cojones teníamos los españoles, una coalición de curas y de gente de pueblo enfrentándonos a estos franceses que traían el Código Civil, las libertades civiles, el liberalismo, el constitucionalismo y estas cosas, pero nosotros no. Vivan las caenas y Curro Jiménez con sus patillas. Y ese cine sí se hacía. Sí se hace un cine para reivindicar en forma de serie a Curro Jiménez, pero no para hablar de los obreros que hacían huelga, o no para hablar de las mujeres que lucharon por el derecho al voto, o no para hablar de las revueltas campesinas, o no para hablar de, ¿cómo en este país se responde a un golpe de Estado militar? O sea, es que eso es impresionante. La clase obrera que había en este país no la había en ningún sitio, y yo eso no lo he visto en una peli. No he visto en una peli a las organizaciones de la clase trabajadora en Madrid tomar el cuartel de la Montaña y sin armas, cogiendo las armas de los que iban muriendo, parar un golpe militar y pidiendo armas al gobierno. No lo he visto, no lo he visto. No he visto en una película a las milicias creadas a partir de las organizaciones de los sindicatos. No se ha contado, pero Curro Jiménez sí. La resistencia contra los franceses sí. Cristóbal Colón y los jesuitas estupendos que querían más a los indios que nadie y que les enseñaron a follar con la postura del misionero, que se llama así. Por eso sí nos lo cuentan en las películas. El cine construye la identidad nacional de un país. ¿Qué es lo que tiene que hacer, ahora que veo a Sabino Cuadra por aquí al lado, una administración vasca, por ejemplo, si quiere construir identidad? Tiene que financiar el cine vasco, que sea en euskera y que cuente la historia del País Vasco, porque eso es lo que la gente le va a servir para tener conciencia de su identidad y de su pasado. Y claro que eso funciona a través de reglas estéticas y a través de dispositivos ideológicos, pero es que la política funciona así. Si yo os pregunto, ¿gracias a qué ganaron los aliados la Segunda Guerra Mundial? Hombre, gracias al desembarco de Normandía, en el que vinieron los estadounidenses a salvarnos a todos del horror nazi. Claro, porque la mayor parte de las películas se centran en una batalla, en una operación militar que tiene su importancia, pero muy poquita gente sabe que el frente crucial fue el frente del Este, y que el esfuerzo militar fue el de la Unión Soviética, 22 divisiones. De hecho, la gente se confunde, pero si estos comunistas de Stalin, estos eran igual que los nazis, ¿por qué estábamos aliados con ellos? Como que no se entiende muy bien, porque el cine toma las perspectivas que toma, define la realidad en términos históricos.